Vamos a leer esto. Es el libro de cielo, es decir, el libro que escribió esta señora, esta mujer, Luisa Picarreta, con todo lo que Jesús le decía. Y ella dice: esta mañana, después de haber recibido la comunión, escuchaba en mi interior a mi siempre amable Jesús que decía: oh inicuo mundo. ¿Qué es inicuo? Malo, pero hasta el extremo, perverso. Oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Y casi lo ha logrado. Esto se lo dijo Jesús en 1921, o sea, hace 100 años. Y ya lo lograron. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares. Por lo pronto ya los han cerrado cuando se les antoja. Cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y el punto es que no es solo matarlos físicamente, sino también espiritualmente, y eso es casi más grave, porque si los matan físicamente, los mandan derechos al cielo. Pero cuando les matan el alma, cuando les arrancan la fe, cuando los pervierten, entonces ahí, de plano, eso es terrible eternamente. Entonces Jesús cuenta todo lo que el mundo está haciendo para echarlo, para destruir la iglesia y todo el bien que Dios nos da a través de ella. Y dice Jesús: y yo te estoy preparando una era de amor. Qué vengativo es Jesús, ¿verdad? En la primera lectura de hoy, Jeremías, rezando, decía: deja que yo vea tu venganza. Esa es su venganza. Tú me quieres echar, me quieres aún matar, me odias, me rechazas a más no poder, y yo te estoy preparando una era de amor. La era de mi tercer fiat. Ahorita explicamos un poco qué es eso. Tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor, y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono, y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono, como atado por la fuerza de mi amor. Eso es muy triste. Qué cambio tan radical, ¿no? Lo que nosotros hacemos y lo que Dios planea. San Pablo dijo que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Entonces, de algún modo, entre a más pecado se llegue, imagínense cómo Dios va a sobreabundar todavía tanto más en gracia. Y porque Dios está preparando una cosa maravillosa para el mundo, es que el demonio intenta destruirlo, pero lo único que está haciendo es apresurarlo. Porque entre más pronto el hombre toque fondo, más pronto Dios lo levantará, lo restaurará. Allá arriba dice mi tercer fiat.
Examen a los que vinieron los otros días. ¿Qué es fiat? Palabra en latín que significa hágase. ¿Para qué la usa Dios esa palabra? Para cada cosa grande que quiere hacer. Por decir, la creación comenzó cuando Dios dijo fiat, es decir, hágase la luz. Y de ese fiat fue brotando toda la creación, incluyendo el ser humano. Ese es el primer fiat, el fiat de la creación, con el cual Dios hizo todo, creó todo, conserva todo, mantiene la existencia y el orden de las cosas creadas. Ese fiat creador se renueva a cada instante. Dios permanece en su fiat creante por amor a nosotros. El primer día hablamos de con cuánto amor Dios nos creó. Luego hubo un segundo fiat para una obra muy importante. ¿Cuál fue? La encarnación. El fiat en la encarnación de Jesús. Y ese fiat lo dijo Dios en el cielo, pero luego María en la tierra. Jesús le dice a Luisa, en el primer fiat no necesité ayuda de nadie, no había nadie. Pero en la segunda obra, que es la redención, ya que el hombre había rechazado a Dios, ocupaba que ahora una criatura lo recibiera a nombre de todos. Entonces, cuando la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra, he allí el segundo fiat que, unido con el fiat perfecto de Jesús, que en todo hace la voluntad del Padre, brota toda la redención, la iglesia, los sacramentos, la vida de todos los santos. La segunda grande obra de Dios, la redención, el fiat redentor. Pero hay un tercer fiat. ¿Cuál será? De ese vamos a hablar al ratito. Entonces, esto, Luisa, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, escucha a Jesús decirlo en su interior, pero ¿a quién se lo dice? Al mundo, al inicuo mundo. Bueno, después de que escucha eso Luisa, Jesús ha agregado, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Artefactos de ruina. ¿Qué serán esos artefactos de ruina? Claro, armas, bombas, pero hay artefactos más peligrosos que esos. Ideologías, ideología de género, ideología antivida. El aborto. Sí, todo, y las políticas. El montón de cosas erróneas que se enseñan a veces en las universidades. Un artefacto de ruina tremendo es la televisión. Y otro es este. Si ustedes supieran las cosas a las que los niños acceden con esta cosita. Sabemos, las cosas en sí no son malas, pero somos expertos en usarlos para arruinar nuestras almas. Así que Jesús ya preveía todo eso. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto que agotarán al mal mismo. Yo creo que no estamos tan lejos de ese punto. Y es que el modo de Dios de no forzar la voluntad del hombre es hacerle tocar fondo. Cuando un niño no aprende por las buenas, pues hay que dejarlo que se caiga, que se queme, que lo que le pase, pero que aprenda. Y Dios dejará que el hombre toque fondo. Pero mientras ellas, las criaturas, se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento. ¿Qué es fiat voluntas tua?
hágase tu voluntad. ¿Dónde rezamos eso? En el Padre Nuestro. ¿Desde hace cuánto? Desde la venida de Jesús. Ese es el tercer fiat. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero fíjense, cuando Jesús reza el Padre Nuestro, no está haciendo realidad en ese momento este tercer fiat. Lo está diciendo como una plegaria hecha al Padre, una súplica que debe tener su cumplimiento en el futuro. Por eso Jesús dice antes: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces Dios va poco a poco con el mundo y estamos en el tiempo en el que esa súplica de Jesús va a cumplirse. Cuando empezaremos a hacer la voluntad de Dios al modo como se hace en el cielo. Entonces, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento. Que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Un modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. Ah, sí, quiero confundir al hombre todo en amor. Por eso sé atenta. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos. ¿Qué es ese tiempo? El Padre también habló un poquito de eso. Es lo que la Virgen profetizó diciendo: al final, mi corazón triunfará. Es el triunfo del corazón de María. Es la plenitud del reino de Dios en las almas. No es un reino de Dios en la tierra al modo como los testigos de Jehová creen, que Dios tiene así como que su parlamento donde reina y ya no hay más gobernantes. No. Será un periodo de gran santidad en la iglesia, que vendrá después del tiempo en el que estamos, pero no mucho después, creo yo. Ese tiempo, ¿en qué tiene su fundamento? ¿Qué es lo que le da base y fundamento? La iglesia, ¿qué es con respecto a Jesús? La iglesia, ¿qué es de Jesús? Es su cuerpo místico, es su cuerpo. Jesús es la cabeza. Entonces, en el catecismo leemos que el cuerpo místico, que es la iglesia, debe pasar por las fases, los estados por los cuales pasó su cabeza, que es Jesús, cuando estuvo en la tierra. Entonces, Jesús en su vida en la tierra tuvo un origen, fue concebido, nació, creció, por medio de su palabra, de sus obras y de la Eucaristía se extendió. Pero, ¿qué pasó después? Fue perseguido, como hemos estado escuchando en el Evangelio en los últimos días. Fue perseguido, odiado, rechazado, condenado, hecho sufrir atrozmente, crucificado y muerto. En ese proceso está ahorita la iglesia. Está sufriendo la pasión, está siguiendo a Jesús en su pasión. La iglesia no va a morir del todo porque las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre ella.
pero parecerá que habrá muerto. Parecerá. En el Evangelio encontramos que Jesús resucitó a una niña, ¿se acuerdan? La hija de Jairo. Y cuando Jesús llegó a esa casa, ¿qué dijo Jesús? Sí, pero ¿qué les dijo a la gente? Que se salieron. No está muerta, está dormida. En realidad sí estaba muerta, o sea, muerta físicamente. Pero Jesús dijo eso como una profecía de lo que va a pasar con la iglesia. Parecerá muerta, pero está dormida. Y dice Jesús, voy a levantarla. Óyeme, niña, levántate. Eso le dirá Jesús a la iglesia al término de esta crisis que estamos viviendo y que está avanzando. Óyeme, niña, levántate. Pero primero es, óyeme, óyeme. Y entonces, tomándola de la mano, es decir, uniendo su voluntad divina con la voluntad humana de los miembros de la iglesia, la levantará en las mismas obras de Dios. Y eso será la resurrección de la iglesia. ¿Y qué? ¿Resucita y ya se va todo el mundo al cielo y se acaba la historia? No, ¿qué sigue? A ver, volteemos a ver qué pasó con su cabeza, con Jesús en su vida en la tierra. Resucita y ¿qué hace? ¿Se va inmediatamente al cielo? Todavía pasó otros 40 días en la tierra. Y esos 40 días, ¿cómo los vivió? ¿Él en qué estado estaba? Glorificado, ya triunfante, sin que se le pudiera hacer ningún tipo de mal, con una libertad tremenda de poder estar donde él quisiera, como él quería, si quería comía y si no, pues no. En estado glorioso. Pues Jesús le explica a Luisa que el periodo de tiempo que él estuvo resucitado y glorioso en la tierra simboliza y prepara ese tiempo en que la iglesia será resucitada, renovada, perfectamente santificada, porque todos sus miembros vivirán en la misma voluntad de Dios. Y eso es el triunfo del corazón de María, el reino de la divina voluntad en la tierra, la era de amor de la que habla Jesús, la era de su tercer fiat, donde se haga la voluntad de Dios al modo como se hace en el cielo, en un modo perfecto. Entonces ese modo resucitado de Jesús es esta era de amor celestial y divina, en donde la vida de las criaturas será un perfecto reflejo del cielo. Jesús resucitado tiene su cuerpo en el estado en el que vivía Adán antes del pecado original. Ustedes saben que antes del pecado original no había ¿qué? Ni enfermedad, ni muertes, ni ningún tipo de limitación de las que ahora tenemos. Mientras el hombre permanecía en la santidad original, en la perfecta unión de su voluntad humana con la divina, como hablamos el primer día. Jesús le dice a Luisa que el hombre estaba desnudo antes del pecado. Le dice, no, estaba vestido de luz. La presencia de Dios en el alma y en el cuerpo de Adán y de Eva irradiaba hacia afuera del modo como cuando Jesús se transfiguró. No era porque Adán fuera muy grande, era porque Dios estaba verdaderamente presente en el corazón, en el alma de Adán y de Eva. Y cuando se vio desnudo, cuando perdió esa luz, que era la divina voluntad reinante en su alma,
Bueno, pues por eso Jesús resucitado está en ese estado, y a ese estado, es al menos espiritualmente, aunque externamente dice Jesús que también habrá algunos ajustes, nos quiere llevar a ese estado. Bueno, pues vamos a ver algunas cosas más. Dice Jesús aquí: la creación se atribuye al Padre. Muchas veces hemos escuchado Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu Santo, Santificador. Entonces dice, la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar. O sea, alguno toma la batuta, pero los tres son inseparables, obran siempre juntos. La redención al Hijo y el fiat voluntas tua, ese tercer fiat, esa era de amor, de santificación que empieza ahora, se atribuirá ¿a quién? Al Espíritu. Al Espíritu Santo. Y es propiamente en el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. ¿Qué significa hará desahogo de su obra? Contiene algo que hasta ahora no ha podido desahogar, poner fuera, dar, pero que lo hará en esa obra del tercer fiat. Y bueno, dice aquí, aunque al rato lo explicamos, el primer acto que hace el Espíritu Santo es llevar nuestra voluntad divina a las criaturas, querer dárselas como acto completo de su santificación. Pero vamos a explicar un poquito otras cosas. Jesús dijo en el Evangelio: si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ustedes piden el Espíritu Santo? ¿Para qué? Pues todo eso está muy bien, sin duda que el Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina, nos guía, nos sostiene, pero eso es bien poquito. Por eso el Espíritu Santo está como ahogado. De hecho, San Pablo dice que el Espíritu Santo gime con gemidos inenarrables. ¿Por qué gemirá? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de Dios que encierra. ¿Qué contiene el Espíritu Santo? Todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo. Jesús dijo: Él recibirá de lo mío y os lo comunicará. Dice: he dicho que recibirá de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces el Espíritu Santo posee como propiedad todo lo que es de Dios Padre y todo lo que es de Dios Hijo, y su trabajo es comunicarlo. Entonces el Espíritu Santo, por así decir, completa, sella el amor eterno de la Santísima Trinidad y lo comunica. Es el mismo amor divino personificado. ¿Cuáles son las cosas más grandes que ha hecho el Espíritu Santo en la historia? Una cosa enorme es la que celebramos ayer: la encarnación del Hijo de Dios. Es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es una cosa muy grande eso que hizo el Espíritu Santo ahí? Porque agarró a todo Dios entero y fue y lo puso, lo encerró en el vientre de María, en la pequeña humanidad recién creada del Hijo de Dios.
la persona divina y eterna del Hijo de Dios, en su naturaleza humana. Y eso hizo el Espíritu Santo, agarrar a Dios e ir y darlo. ¿Dónde más hace el Espíritu Santo algo parecido? En la Eucaristía. El Padre en el ofertorio, bueno, no en el ofertorio, en la plegaria eucarística, pone sus manos y ¿qué pide? Le dice a Dios Padre: te suplicamos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y vino sean convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es obra del Espíritu Santo. Fíjense de qué es capaz el Espíritu Santo: de agarrar a Dios entero y darlo a quien se le ponga enfrente, y de agarrar lo que le pongan enfrente y convertirlo en Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos: Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname, sosténme, Él dice: sí puedo hacer todo eso, pero nomás quieres que haga eso. Pienso como ejemplo en contratar, por decir, a un arquitecto de un edificio muy grande, muy emblemático, no sé, el Empire State o cualquier otro más grande que haya ahora, y decirle: oiga, venga, por favor, es que tengo urgencia de su ayuda, es que se cayó la casa de mi perro, ¿me ayuda a construir otra? Algo así hacemos con el Espíritu Santo. Él está dispuesto a ayudarnos, a iluminarnos, sí, pero todo eso es nada a comparación de lo que Él tiene para dar. Él tiene toda la vida de Jesús, todo el ser de Jesús para dárnoslo, para transformarnos verdaderamente en Él, encerrar su vida divina en nuestra vida humana y en cada acto que hacemos, como si nosotros fuéramos hostias que el Divino Espíritu consagra y transforma en Jesús, y nosotros no lo dejamos. Lo usamos de sirviente. Ocupo que me ayudes con esto, que me sostengas acá porque estoy cansado, que me consueles porque estoy triste. Así usamos al Espíritu Santo. Por eso dice Jesús que en esa obra del tercer fiat, el Espíritu Santo desahogará su amor, desahogará su obra. Y es para eso que el Padre quiere dar al Espíritu Santo a nosotros, para que nos transforme en Jesús. Y aquí decía, el primer acto que hace el Espíritu Santo es llevar nuestra voluntad divina a cada criatura como acto completo de su santificación. Pero nosotros, como escuchamos en los días anteriores, no queremos su voluntad, no recibimos la vida divina y decimos: yo quiero vivir. Y el Espíritu Santo, por eso es que gime con gemidos inenarrables, anhelando que recibamos ese don y que entonces el Padre reciba la gloria. ¿Qué es la divina voluntad? Es Dios mismo. San Agustín dijo: la voluntad y el poder de Dios es el mismo Dios. No es algo que Dios tiene, es lo que Dios es. Es la esencia común a las tres divinas personas que las hace ser un solo Dios. Y esa voluntad posee toda la vida de Dios, es la fuente de su vida y mueve sus cualidades divinas. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a darnos en cada acto y nosotros no lo tomamos. Esto lo leímos ayer del Papa Benedicto, pero repetimos esto: la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es Dios mismo, la esencia del cielo es ¿qué? Ser una sola cosa con Él. Y si en el Padre Nuestro pedimos: hágase tu voluntad, ¿cómo? En tierra, al modo como se hace en el cielo. Pedimos esto:
recibir la divina voluntad como don que Dios nos da para que nos fundamos en ella, seamos una sola cosa con ella, y entonces vivamos en la tierra, en nuestro corazón, la vida del cielo. Entonces es cuando el reino venga a cada corazón de verdad y la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así en la tierra. Y dice Jesús, para la misión de mi voluntad, o sea, misión entendida como el envío de mi voluntad, el Espíritu Santo hará desahogo de su amor, manifestándote los secretos, los prodigios de mi querer, de lo que es vivir en ese acto divino de la voluntad de Dios, manifestándote los secretos de los bienes que contiene para hacer felices a aquellos que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad. ¿Para qué Dios quiere manifestar los secretos, prodigios y bienes que contiene su querer? ¿Para qué? Para ser felices. Para hacer felices a aquellos que ¿qué? Que querrán conocer cuánto bien contiene esta voluntad divina suprema, pero que querrán conocerla con una intención específica, para amarla y hacerla reinar entre ellos, ofreciendo sus almas para hacerla habitar en sus propios corazones, para poder formar su vida divina en ellos. Jesús dijo en el Evangelio esto, un día antes de morir: muchas cosas tengo aún que decirles, pero no podéis llevarlas ahora. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa y os comunicará las cosas venideras. ¿Qué son las cosas venideras? Lo que va a venir. ¿Y qué viene? El reino de Dios. Nosotros a veces nos quedamos nomás en un don de profecía para saber si me voy a ganar la lotería. No, o sea, la principal cosa venidera es el reino de Dios. El Espíritu Santo tiene la misión de irnos llevando a la verdad completa. ¿Qué es la verdad completa? Dios mismo. ¿La verdad quién es? Dios. Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿La verdad completa qué es? Jesús completo, Jesús completito. Pero no solo Jesús completo, sino Jesús con todos nosotros unidos a Él. Nuestra verdad es Jesús viviente en nosotros. Luego San Juan, en la primera carta, 3:2, dijo: amadísimos, ya somos hijos de Dios. ¿Ustedes son hijos de Dios? Sí. ¿Cómo se apellidan? Muy bien. Ya somos hijos de Dios por el bautismo. Pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Lo que sabemos es que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. San Juan no había visto a Jesús tal cual Él era. Incluso lo vio en la transfiguración. Pero aquí está reconociendo que hay algo que a Él incluso le falta conocer. Dice: ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos, eso aún no lo sabemos. No ha sido revelado. ¿Qué sí sabemos? Que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. O sea, San Juan se da cuenta de que Jesús es hombre y además es Dios.
Y Juan sabe eso porque cree lo que Jesús dice, porque sus milagros testifican su palabra. Pero ¿qué era lo que Juan veía? Solo veía la naturaleza humana de Jesús. ¿Qué hacía su divinidad en su interior? Eso escapaba a los ojos de los apóstoles. Entonces, cuando Él se manifieste, es cuando Él manifieste algo que no se ve con los ojos. No es así como que Jesús se aparezca y todo el mundo lo vea. Y claro, algún día, en la segunda venida, que sucederá al final de la historia, así será. Pero hay algo que no es cuestión de verlo físicamente, porque Juan ya lo conocía físicamente, duró 3 años con él, sino que es interior. Un conocimiento que Dios quiere dar espiritualmente a las almas, que las haga capaces de ser semejantes a Él al verlo tal cual es. Vamos a ver qué le ha dicho Jesús a Luisa que nos pueda hacer comprender esto. Jesús le dice que en la historia ha habido 3 renovaciones del mundo. La primera, ¿cuál creen que fue? El diluvio. El hombre, si ustedes leen los místicos como Ana Catalina Emmerich, María Valtorta, se darán cuenta de por qué Dios tuvo que destruir la humanidad. No era nomás que estaba muy enojado porque se portaban muy mal. Estaban pasando unas cosas que mejor no me meto en ellas. No, mucho más. El demonio, sabiendo que el Hijo de Dios debía encarnarse, estaba haciendo lo posible porque no pudiera encarnarse. ¿Cómo hacer eso? Hacer que no quedaran seres humanos reales, sino que por medio de uniones entre seres humanos y bestias surgieran aquellos seres que en el Antiguo Testamento se llamaban gigantes, que brotaban de la unión de hijos de Dios con hijos de los hombres, pero esos hijos de Dios no eran el Dios verdadero, sino en la Biblia habla de Elohim, y a veces ese término se aplica a seres espirituales de mucho poder. Entonces, por instigación del demonio, los hombres estaban metiéndose con animales, bestias, y lo que salían no eran exactamente seres humanos, sino esos que en el Antiguo Testamento llamaban gigantes y que quizá no tenían como tal alma y por eso podían ser poseídos por los demonios. Y si el mundo continuaba en ese estado, no iba a quedar raza humana y el Hijo de Dios no podría encarnarse. Esto lo pueden encontrar en lo que escribió la beata Ana Catalina Emmerich, María Valtorta y más. De hecho, esos restos encontrados de supuestos ancestros del hombre, como los Australopithecus y todos esos, son restos de esas uniones de humanos con animales. Así que no son nuestros ancestros. Entonces, por eso es que Dios tuvo que destruir. No era nomás porque estuviera enojado, era porque la obra de Dios, que era el ser humano, corría peligro de dejar de existir como tal, y entonces no se encarnara el Hijo de Dios. Bueno, eso fue la primera renovación, tan necesaria. La segunda renovación, ¿cuál fue? La encarnación. La vida de Jesús, la venida de Jesús a la tierra, sellada con su muerte y su resurrección. Sin embargo, el estado en el que vemos el mundo dice que hace falta otra. ¿Y cómo la hará Dios? Dice Jesús, de hecho dice que será 2000 años después de la primera, no más que la primera pues no es así como que un momento en particular, sino el periodo entero de la vida de Jesús, que duró alrededor de 33 años, así que
No es así como que haya un año específico en el que tenga que suceder. Dios no suele decir así como que tal día, tal... No. Dios no es así, pero sí da pistas. Pero dicen que hay un error de fechas por 7 años. Sí, entonces... Estamos 21 y 7, estamos 28, si ya no nos quedan muchos años, se puede ser dentro de los 30. Sí, o sea, el periodo... Si Dios hubiera contado desde el momento de la encarnación, ya hubiera pasado. Porque ya pasaron 2000 años del momento en que Jesús se encarnó. Sí, pero de la vida. Pero de su muerte todavía no. Pero no estamos muy lejos. Entonces, y cabe destacar que estos escritos de los que estamos hablando han sido revisados por un hombre llamado Aníbal María de Francia, que es un santo canonizado y tienen su aprobación. Entonces dice Jesús, habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. ¿Hay confusión ahora? Sí, y en todas partes, también en la iglesia. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo de lo que obraba la divinidad, o sea, en la segunda renovación, ¿cuál fue? La vida de Jesús en la tierra. En esa manifestó lo que hacía, decía, obraba, sufría Jesús en su santísima humanidad, y poquísimo de lo que obraba la divinidad, en algunos milagros, en la transfiguración, en los discursos donde decía, mi Padre y yo somos uno, mi Padre trabaja y yo también trabajo, el Padre está en mí, yo estoy en él, sus obras son mías. Ahora, en esta tercera renovación, esos puntos suspensivos yo los puse, porque quité un poco que dice ahí Jesús. Dice, después de que haya sido purgada la tierra y en buena medida destruida la presente generación, Dios hará todo lo posible por convertir al hombre. Si vemos las apariciones marianas, la Virgen insiste en que el hombre se convierte. Dios hará grandes obras para obtener la conversión del mayor número de almas. Pero Dios no puede quedarse para siempre esperando a ver si el hombre decide volver al orden, porque en ese caso el reino de Dios, ¿cuándo tendrá cumplimiento en la tierra? Nunca. Entonces, Dios hará lo posible y hasta lo imposible por convertir el mayor número de almas. Pero después de eso, a quien se obstine en la perversidad, o sea, el mundo como va, causará una grande división. Los buenos, en medio de los sufrimientos y cosas feas que el mismo hombre causará y que Dios dejará que sucedan, los buenos se irán purificando y se harán más buenos, pero los malos se irán pervirtiendo y se harán más malos, aunque Dios hará muchas cosas para intentar convertirlos. Entonces, después de eso, quien de plano no quiera aceptar el reino de Dios, 1, 2, 3 y tu tiempo se acabó. Eso lo ha dicho la Virgen en varias apariciones, varias de ellas aprobadas, como la Salet en Akita, Japón, en Holanda, y Fátima habla también de esto. Entonces, Dios quiere que todos se salven, pero para que se salven, ¿qué ocupan hacer? Convertirse. Y Dios pondrá un basta, un hasta aquí. Y quien no quiera, no puede seguir siendo obstáculo para el cumplimiento de los designios eternos de Dios en el mundo, de ese tiempo de perfecta felicidad y santidad en el mundo. Nosotros sabremos por qué camino le seguimos. Entonces, ahora en esta tercera renovación, después de eso, dice Jesús, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar
lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Es lo que San Juan dice. Ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Lo que sí sabemos es que cuando Él se manifieste, ¿cuando manifieste qué? Lo que dijo Jesús a Luisa, lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. ¿Y para qué lo quiere manifestar? ¿Para qué quiere que lo conozcamos eso? Para hacerlo vida. Para que al verlo seamos semejantes a Él, viéndolo tal cual es. O sea, esa renovación que llevará en el mundo a plenitud la semejanza de Dios, de las personas con Dios, brotará de ese conocimiento del interior de Jesús. Jesús es la eterna palabra del Padre, es la revelación completa, Él en persona, pero en su interior hay un abismo que tenemos todavía que adentrarnos e irlo asimilando. San Pablo dice, aunque no tengo aquí la cita, que Dios manifestará a lo largo de los siglos la insondable riqueza de su gracia para con nosotros contenida en Cristo Jesús. O sea, en Jesús está toda la riqueza de Dios, pero está contenida. Y San Pablo dice que la irá manifestando Dios a lo largo de los siglos. Entonces, no es otra revelación, porque Jesús es la única revelación del Padre, pero sí es un adentrarnos en comprenderlo a Él, que es la única palabra de Dios. Lo que dice es simplemente lo que dice San Juan. Lo veremos tal cual es. Y no está hablando del cielo, está hablando de aquí. Ya somos hijos de Dios, pero no ha sido revelado lo que seremos. También San Pablo habla de que la creación gime con dolores de parto hasta el presente, anhelando ¿qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando la gloria de Dios, que es Jesús, se manifieste en las almas, pero eso en la creación. Sí. Trabajo, llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Pero antes de eso es la purificación. Dice Jesús que esto sucederá. Es que lo había quitado después de que haya purificado. Dice Jesús, mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho a los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, el obedecerla. Yo aquí con mi voluntad veo lo que la voluntad de Dios quiere y yo lo hago con mi voluntad, yo lo obedezco, lo sigo. Dice, pero penetrar dentro de ella, como dice el Papa Benedicto, que la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Eso, penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Dice Jesús, esto no es conocido aún. Aún estando en la tierra, no significa específicamente como que estar en muchos lugares a la vez, es espiritualmente, ¿sí? No es cuestión de hacer viajes astrales y esas cosas
fumadas. No, todo es espiritualmente en la fe. En un post de Facebook donde se le pedía a la Virgen que rezara por nosotros, que intercediera por nosotros, un protestante escribió: a ver, ustedes católicos, si le rezan a la Virgen en México, en Chile, en China y en todas partes, ¿acaso ustedes piensan que la Virgen es omnipresente? Y yo dije: ay, gracias por hacérmelo pensar. ¿Por qué es omnipresente la Virgen? Por la perfección de su unidad con Dios, porque tiene su voluntad perfectamente unida con la divina. Eso, claro, porque está en el cielo, pero el punto es que ella ya vivía esa perfecta unidad desde la tierra. Esa perfecta unión con Dios hace que donde esté Dios, está ella con Él. Y por eso puede escuchar a sus hijos en todas partes. Bueno, pues Jesús le dice a Luisa: hija, cuando tú te fundes en mi voluntad, yo te hago presente conmigo donde yo estoy. Y le dice: de modo que quiero y espero tu compañía conmigo en cada sagrario del mundo. No solo de todos los presentes, sino también de todos los pasados y de todos los futuros, porque mi voluntad es eterna y tú, fundiéndote en ella, mi voluntad te hace presente conmigo en todas las hostias que han existido, existen y existirán. Y tú me das tu adoración, me das tu compañía. No es solo estar cerca del sagrario, es estar en Jesús mismo. Y esto, hay algunas personas a quienes Jesús incluso se los hace sentir cuando empiezan a vivir en la divina voluntad, pero no depende de si lo sientes o no lo sientes. Esto, para que se cumpla, se ocupa que tú lo conozcas, lo creas, lo quieras, y entonces espiritualmente ante Jesús queda hecho. Ya en el cielo experimentaremos todo lo que eso contenía, pero hay que hacerlo y vivirlo aquí. ¿Y desde cuándo? Desde ya. Porque aunque la renovación del mundo será en un poquito más adelante, esa renovación, si tú lo quieres, empieza en ti ahora. Por el mismo medio por el que Jesús dijo, por el conocer lo que hacía su divinidad en su humanidad. De eso se trata el libro del cielo. Sobre todo del volumen 11 en delante, pero desde el principio Jesús empieza a manifestar. Y eso tiene por finalidad cumplir lo que dijo San Juan, que viéndolo tal cual es, adquiramos la plenitud de su semejanza. Y entonces seamos eso que debemos ser. Entonces vuelvo a leer esto. Los santos hasta ahora han conocido la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero hay algo más. No solo hacer, obedecer lo que la voluntad de Dios quiere, sino fundirse con ella, poseerla, obrar con modos divinos desde aquí. Verdaderamente es más que lo que en el pasado han hecho los santos. Y esto depende de nuestra gran santidad. No. Depende de que Él decidió que se diera ahora. Una pregunta: ¿alguien de ustedes ha hecho algo más grande que Moisés? No. Qué poca fe tienen. Porque han hecho cosas mucho más grandes ustedes que Moisés. Recibieron el bautismo. Reciben a Dios entero cada vez que comulgan. ¿Y eso no lo hizo Moisés? Ah, pero ¿cómo somos materialistas y decimos: no, pues yo no he dividido el mar? O sea, espiritualmente y ante Dios, nosotros hemos recibido bienes mucho mayores que Moisés. ¿Y eso de qué depende? ¿De que nosotros somos más buenos y fieles que él, que Moisés?
No, simplemente de que a él le tocó vivir en ese tiempo y en ese tiempo con lo que hizo cumplió lo que Dios esperaba de él. Pero a nosotros nos trajo en otro tiempo donde Dios ya decidió dar otras cosas más grandes que Moisés hubiera anhelado poder vivir en su tiempo. Y es que Dios es así. ¿Se acuerdan que en la parábola aquella de los jornaleros, que él dice, invitan a que trabajen en su viña? Y bueno, van unos. Y luego más adelante va e invita a otros. Y ya al final de la tarde invita a unos, y a esos últimos pues prácticamente no les toca hacer nada. Los otros soportaron el frío, el calor, el hambre, el cansancio, y llegan estos últimos, casi no hacen nada, y además es a los primeros a los que les pagan. Es exactamente igual ahora. Ha pasado la jornada de la historia, y a los del Antiguo Testamento, pobrecitos, cuántas cosas les tocó hacer. Y luego en el Nuevo Testamento, a los santos, cuántas cosas maravillosas han hecho, verdaderamente admirables. Y sin embargo llegamos nosotros, los más inútiles, al final, que prácticamente no hacemos nada, y decide que a nosotros nos da el denario primero que a los demás. Ese es el don de la divina voluntad reservado para este tiempo. Los santos en el cielo ya tienen la divina voluntad, así fundido en ella, porque ese es el estado del cielo. Pero el punto es que Dios no lo quiere dar aquí, ahorita. Y hay ciertas cosas que los santos y los habitantes del cielo recibirán solo hasta que en el mundo se vive la divina voluntad. Así que así funciona la comunión de los santos. Hay interrelación. No solo vienes de allá para acá, sino también de aquí para allá. Entonces dice Jesús, penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, porque eso es normal que suceda en el cielo, pero hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo, en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Estas cosas, aunque no las entendamos, de eso se trata el libro del cielo. No lo puedo explicar en un rato, además de que no lo entiendo. Dice Jesús, todo esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño, ¿verdad? Es nuevo. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Ups. Pero espérense, dice Jesús, pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad y ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Tenemos esperanza. Si lo leemos, ciertamente. Fíjense, ese santo que les dije, San Aníbal María de Francia, lo primero que él puso a hacer a Luisa es escribir el libro de las horas de la pasión. Levanten la mano quienes lo tienen. ¡Qué bien! Bueno, pues ese libro, San Aníbal la puso a escribirlo. Luego él muere y un día se le aparece y le dice, no recuerdo las palabras exactas, pero sí la idea, y le dice, yo no me la creía. Dice, al publicar las horas de la pasión, yo entendía que había hecho algún bien, pero no entendía el grado de bien que hacía. Dice, me doy cuenta de que al cielo todas las almas que entran marcadas por estas horas de la pasión. Y cada que las almas aquí en la tierra meditan las horas de la pasión, yo recibo nueva gloria y nuevos contentos en el cielo por haberlas publicado. Le dice, pero lo que más me sorprendió fueron las pocas palabras que publiqué sobre la divina voluntad. San Aníbal publicó un tratado de la divina voluntad intentando explicar qué es este vivir en la divina voluntad, este tercer día.
Entonces dice San Aníbal, lo que más me sorprendió es la gracia, la felicidad, los bienes que me vienen por haber publicado esas pocas palabras sobre el vivir en la divina voluntad. Pues bueno, dice Jesús, este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. La única criatura antes de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que conocía perfectamente el vivir en la divina voluntad y poseía el don de la divina voluntad, es ella. Por eso el vivir en el reino de la divina voluntad será el triunfo de su corazón, porque podrá transmitir a sus hijos el inmenso bien que ella posee en su corazón. Y ese triunfo quiere suceder en ustedes. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Verdaderamente viviente en nosotros, o sea, seremos Él. Eso es. Otra parte que también, pero también está, San Pablo también lo dice, nomás que estuve tratando de encontrar la cita donde él dice, ofrézcanse ustedes como hostias consagradas. Sí. San Pablo lo dice y lo mencionaste también. Y se ofrezcan sus cuerpos como hostias agradables a Dios. Sí, San Pablo lo menciona. Esa es la finalidad de la Eucaristía. Pues bueno, el Padre me había dicho que hoy podíamos extendernos hasta las 9:30. No sé qué digan ustedes. Bueno, porque hemos intentado dar un poco de bases de qué es el reino de la divina voluntad, pero quisiera no irme sin tocar, aunque sea por encima, algo que nos sirva para empezar a vivirlo. Entonces, creo que para poder vivir en la divina voluntad es necesario cumplir cada coma y letra del Evangelio. Es indispensable. Y por tanto es indispensable cumplir eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es un camino ¿hacia qué? Hacia el cielo. Hacia la felicidad. Parece un camino triste, pero la verdad es que es el camino a la felicidad. Viktor Frankl, ¿sí saben quién es? Un psiquiatra judío que le tocó estar en Auschwitz, el campo de concentración nazi, y le tocó ver cosas muy terribles. Escribió muchos libros, algunos muy interesantes, y en uno de ellos dice que la felicidad no es una meta que deba perseguirse, que la felicidad es un efecto que brota automáticamente sin buscarlo en aquella persona que se olvida de sí misma y se entrega. Todos vivimos buscando la felicidad, ¿verdad? Sí, pero ahorita vamos ahí. La felicidad, como la entendemos humanamente, es normalmente nosotros sentimos que vamos a ser felices cuando podamos hacer todo lo que queremos. Y diario estamos pensando en el futuro, cuando pueda, cuando haga, cuando tenga, cuando sea, y hacemos todo lo posible por alcanzar nuestra propia felicidad. ¿Y qué creen? Eso es lo que nos impide alcanzarla. ¿Por qué? Viktor Frankl lo dice de un modo: la casa, en el sentido de cacería, la caza de la felicidad solo sirve para espantarla. O sea, así como cuando se va en cacería de un animal y lo persigues y lo espantas. La cacería de la felicidad, ese afán desmedido por yo ser feliz, es lo que nos vuelve infelices. ¿Por qué?
Porque una persona que todo el tiempo está buscando su propia felicidad, ¿en qué está pensando? En el mismo. En ella misma. Y pensando en sí misma, ¿qué no está haciendo? No está amando ni a Dios sobre todas las cosas, ni al prójimo como a él mismo. Entonces, y la persona que es feliz es aquella que es capaz de amar de verdad, de amar como Dios. Ámense unos a otros como yo los he amado, nos dijo Jesús. El canto dice: amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Y nadie busca lo que a Dios haga feliz en mí. Buscamos que Dios me haga feliz a mí. Aún por buenos medios, pero que Dios me haga feliz a mí. Yo busco mi felicidad. No busco que Dios cumpla su obra en mí y hacerlo yo feliz a Él. Yo puedo hacer feliz a Dios cuando Él vea su amor plenamente vivido en mí, el don de su voluntad obrante en mí. Entonces, por eso esto que Jesús nos dice es verdaderamente el camino de la felicidad. El que quiera venir conmigo, primero se ocupa que quiera, y luego negarse a sí mismo, tomar la cruz como Jesús la toma, con ese abrazo de amor, y entonces seguirlo. Seguirlo no solo humanamente hablando, sino también en lo que divinamente Jesús hacía, y que en el libro del cielo vamos conociendo y comprendiendo. Bueno, un día, el 14 de agosto de 1912, dice Luisa: continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, ese olvidarse de sí misma, que es tan necesario. ¿Ustedes cómo van con eso? Fíjense, la verdad es que en todo lo que hacemos siempre estamos pensando de algún modo en nosotros. Normalmente, ¿por qué rezamos? Porque yo ocupo ayuda. ¿Por qué vamos a misa? Porque no me quiero al infierno. De algún modo, aún en las cosas de fe y de oración, nos estamos buscando a nosotros mismos primero que a Dios. Y si buscamos a Dios es porque yo quiero ser feliz, no porque lo que primero me importa es amarlo a Él. Un día Judas, en los escritos de María Valtorta, él había escuchado que Jesús le dijo a él y a algún otro que algún día no solo él haría milagros, sino también sus discípulos. Pero no todos los apóstoles oyeron esto, así que un día que sí estaban todos los apóstoles, Judas le preguntó a Jesús: Maestro, ¿y nosotros cuándo vamos a hacer milagros? Y todos los apóstoles, los demás, pues así como que: ¿y este qué le pegó? ¿Le quiere quitar el lugar al maestro? Y Jesús dice: sí, los harán. Él ya le había dicho a él eso: sí, los harán. Pero no los harán mientras haya mucha carne en ustedes. Y Judas lo entiende muy materialmente y dice: pues vamos a ayunar. Pero no, Jesús hablaba de carne en otro sentido, en el que San Pablo habla de la carne. O sea, la carne es la voluntad humana, a fin de cuentas. Eso es la carne, a fin de cuentas. San Pablo dice que en el cielo no entra la carne y la sangre, pero no se refiere a la carne física, porque en el cielo está Jesús con su cuerpo, su madre también, y algún día lo estarán todos los redimidos en la resurrección final. Entonces se refiere a ese ser, a eso del ser humano que está desordenado, y eso es nomás la voluntad, que es la fuente del pecado. Se peca con la voluntad. Entonces, bueno, Judas le dice: pues ayunaremos. Y Jesús le dice: por carne no me refiero solo a la comida, me refiero a ese yo desordenado,
con sus pasiones desordenadas. ¿Y qué dice Judas? ¿Me está olvidando? Sí. Dice Judas: Maestro, pero si nosotros lo hemos dejado todo por ti. Ustedes saben, algunos de los apóstoles habían dejado incluso a su familia directa. Judas era el más erudito de los apóstoles. Él estudiaba en Jerusalén, tenía contactos con los altos mandos, los sumos sacerdotes. Era el más inteligente de los apóstoles. Y él dejó todo eso y efectivamente andaba con Jesús y pues no llegaban a un hotel en cada pueblo que llegaban, a veces dormían a campo abierto, a veces no comían. Entonces verdaderamente había dejado muchas cosas por Jesús. Y Jesús le dice: sí, han dejado muchas cosas por mí, pero no os habéis dejado a vosotros mismos. Y eso nos pasa todo el tiempo. Bueno, pues Jesús nos quiere ayudar a dejarnos a nosotros mismos, y por eso le dice a Luisa: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace en la vida diaria y que todo lo que le es necesario hacer, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir: es Jesús que quiere rezar y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, debe decir: es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse. ¿Jesús puede divertirse? Sí, en el orden, claro. Y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Cuando yo leía este texto, yo no solía entender por qué decir eso: es Jesús que quiere esto, es Jesús que quiere el otro. Yo no entendía por qué eso servía para olvidarme de mí mismo. Hasta un día medio lo entendí un poquito mejor. Allí en Tepatitlán, donde vivo, mis papás compraron una casita, ahí pues, en una calle de Tepa, y había que hacerle unas modificaciones y yo andaba libre en esos días. Entonces había albañiles, obviamente, yo no soy albañil, no sé mucho de albañilería, pero yo andaba libre, así que me fui a ayudarles en lo poco que pudiera. Entonces ellos encargaron un volteo de arena del río. ¿Conocen la arena del río? Bueno, es pesadita, ¿verdad? Y allá en Tepa, la que obtenemos, la sacan de un río realmente y llega mojada, estilando. Entonces, pues como la casita no tenía cochera, es una casa como las de México, que son así todas apiladas, pues lo dejaron afuera y echaron el volteo en la calle. Y pues había que meterlo a la casa. Y pues ¿quién lo iba a hacer? Ni modo de poner a los albañiles, ellos que mejor aventajen algo más, pues lo hago yo. ¿Y con qué? Con baldecitos, porque la puerta estaba angosta. Entonces con cubetas, ahí estoy, las lleno, y voy una y otra vez. Y la arena del río mojada pesa el doble. Y medio me acuerdo que uno de los baldes no tenía el plastiquito, era el puro alambre. Y yo con mis manos de niña, no acostumbradas mucho a ese tipo de trabajo, pues ahí me verían. Bueno,
no es que estuviera muy contento, pero pues hace falta, hay que hacerlo, está bien, ni modo. Ellos que aventajen y yo pues, yo no sé hacer otra cosa, pues yo hago esto. Y luego después, unas cuantas horas después, no me acuerdo si ya había terminado de meter, llega mi papá y ve la pilota de arena y dice, ¿por qué tanta arena? Y yo, pues yo no sé, ellos la pidieron, la echaron allá afuera y yo la metí. Y dice mi papá, yo creo que se va a ocupar como la mitad. Efectivamente se ocupó la mitad. ¿Y qué había que hacerle a la arena? Sacarla. ¿Y a quién le toca sacarla? A Jesús. Al inútil de yo que no sabe pegar ladrillos. Entonces ahí estoy sacando baldes y entonces sí, ya... ¿En qué estaba pensando yo al sacar la arena? Estos albañiles, pues que no le tantean lo que se ocupa. Y sí, pues como yo no sé hacer nada más, pues aquí estoy yo sacándola y ellos allá pegando ladrillos muy cómodos. Y así estaba yo con mi cantaleta. Para ese entonces yo ya había leído esta lectura, pero bien, gracias. Hasta que por gracia de Dios me la recordó Jesús. Y recordé lo que dice aquí arriba. Para que el alma pueda olvidarse de sí misma. ¿Yo me estaba olvidando de mí mismo? No, para nada. Yo, pobrecito de mí, tan bueno, tan trabajador y aquí trabajando inútilmente. Para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, o sea, los actos de su vida diaria, y lo que es necesario que haga, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Entonces yo dije, a ver, ¿es necesario hacer esto? Pues sí, hay que hacerlo. Yo estoy libre. ¿Para qué ponerlos a hacer ellos algo? Mejor que hagan otra cosa. Así que es necesario hacer. Entonces, ¿es Jesús que quiere sacar baldes de arena? ¿Sabes? No era un volteo, no era tan grande, pero a mí así me parecía. Porque sí, no duré un día entero. Pero casi yo pensaba que sí. Entonces dije, pues, a ver, si Jesús dice que todo lo que hace y que es necesario hacer, lo haga como que yo lo quiero hacer, como que Jesús lo quiere hacer, pues entonces es Jesús que lo quiere hacer. Ay, Jesús, pues entonces, si tú quieres sacar baldes de arena, pues, ok, está bien. Lo quieres hacer, pero el punto es que no lo quiere hacer solo, lo quiere hacer en mí y con mis manos. Entonces, ya dije, bueno, pues total, voy a olvidar si están listos o mensos los albañiles. Es Jesús que lo quiere hacer. El pretexto fue la situación, pero es Jesús que quería hacer esto. Dije, o sea, un Dios eternamente puso en su agenda que tal día iba a sacar baldes de arena en mí. Pues está bien. Y entonces pude olvidarme un poquito más de mí. ¿Ven que sí es útil? Nosotros normalmente, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Porque tengo que o porque yo quiero? ¿Verdad? ¿Por qué trabajo? Porque yo quiero dinero. ¿Ustedes por qué se peinan? ¿Sí se peinan? ¿Por qué se peinan? Porque yo quiero verme bien. No vaya a ser que vayan a decir que esto y que el otro y que aquello. ¿Se fijan cómo en todo lo que hacemos estamos pensando en lo que yo obtengo, en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta? Pues lo que Jesús propone para olvidarnos de todo eso es simplemente pensar, es Jesús que quiere hacer esto. Y entonces, y otra cosa, ¿ustedes duermen? Sí, ya los vi ahorita. Pero bueno, en la noche, ¿por qué se van a dormir? Porque estoy cansado.
¿Por qué comen? Porque tengo hambre. Y si le cambiáramos un poquito y dijéramos, Jesús, siento hambre, pero voy a comer en primer lugar porque tú quieres comer. Y el hambre me recuerda que tú quieres comer en mí. Jesús, es hora de dormir. Pero en vez de empezar a dormir porque tengo sueño, lo voy a convertir en un acto divino, haciéndolo porque tú lo quieres hacer. Y el sueño que siento es que tú me lo compartes porque quieres dormir. ¿Qué pasa cuando tienes insomnio? Pues Jesús no quiere dormir. Es que dice, ¿qué pasa cuando tienes insomnio? Pues Jesús no quiere dormir. Por lo tanto, ven, Jesús está despierto. Entonces, ¿mande? ¿Se le puede quitar? Pues yo quiero dormir. Sí, claro. O sea, implica querer lo que Jesús quiere. Pero hacer las cosas no tanto porque es necesario. El hecho de que sea necesario hacerlo es la indicación de que Jesús quiere hacerlo. ¿Sí? Y entonces de ese modo, de verdad que la vida empieza a cambiar. Nosotros normalmente también, ¿por qué trabajamos? Porque ocupo dinero. Porque ocupo dinero. Pero ahora es trabajar, Jesús, vamos a trabajar porque tú quieres trabajar. El hecho de que ocupe dinero es la señal de que tú quieres trabajar. Jesús dijo en el Evangelio, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás les será dado por añadidura. Y hay quien entiende, pues ya no voy a trabajar, voy a dedicarme al reino de Dios. No va por allí. Buscar el reino y la justicia de Dios es que si tienes que trabajar, hazlo para darle a Dios lo que Él merece, para hacer que tu trabajo sea reino de Él. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, pues así se empieza a vivir en la divina voluntad, cambiándole la intención a nuestros actos, poniéndole una intención divina. ¿Por qué es divina? Porque es Jesús que lo quiere hacer. ¿Se entiende eso? Sí. Y entonces, para terminar esta lectura, bueno, es Jesús que quiere rezar, Jesús que quiere trabajar, que quiere caminar, que quiere levantarse, que quiere divertirse, que quiere todo eso. Y dice Jesús, solo así no puede olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo. O sea, ¿cuántas veces hacemos las cosas porque Dios quiere que yo las haga? Pero no solo eso, sino que porque yo, Jesús, lo quiero hacer, me necesita a mí Jesús, haciéndolo en ella. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, espero. Y dice Luisa, ahora un día estaba trabajando. Luisa se mantenía de hacer bordados. Ella estaba en cama, no se levantaba, pero se mantenía con su trabajo manual de bordados. Estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí? Y que sea Él mismo quien quiere hacer este trabajo. Jesús bordando. Quizá algo así pensaba Luisa, ¿cómo es que de verdad es Jesús que lo quiere hacer? Y le contesta Jesús en su mente, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José, es decir, adoptivo. ¿Cuánto tiempo Jesús se la pasó haciendo ese tipo de trabajos tan humanos y normales? Toda su vida oculta. O sea, predicando nomás duró 3 años. Los demás fueron los mismos trabajos que nosotros hacemos, ordinarios. Bueno, pero ¿qué hacía Jesús además mientras hacía una silla? Tenía sabiduría. ¿Jesús era solo un hombre? Era Dios. ¿Y como Dios qué hacía? Hablaba con su mano. Mientras hacía una silla, una mesa, un banco, una escalera,
El Dios que era Jesús, pero que estaba como escondido allí, ¿qué hacía? Mis actos. Dice Jesús, y mientras esto hacía, o sea, el trabajo manual externo, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas. A otras las llamaba la otra vida. Divinizaba todas las acciones humanas. Las santificaba. ¿Qué santificaba? Los actos. Las acciones humanas ¿de quién? De nosotros. De todas las generaciones. Las santificaba dando a cada una un mérito divino. ¿Cómo hacía eso? En los movimientos de mis dedos llamaba a reseña, concentraba todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas de todos los tiempos. Y si yo veía que en su momento ellas los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, son dos cosas diferentes. Hasta ahora las obras se hacían solo por Dios. Yo hago esto por Dios. Eso se llama santidad humana. De lo que Jesús habla en la divina voluntad es la santidad divina, y es esta segunda parte. Hacer las cosas porque Jesús las quiere hacer en nosotros. En eso consiste la santidad en la divina voluntad. Dice Jesús, si yo veía eso, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas. Y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. No tenemos mucho tiempo y por eso no he leído las citas de la Biblia y del catecismo que tenía allí. Pero si alguien quiere todo esto, se lo puedo mandar. ¿Ustedes saben para qué se encarnó Jesús? Para salvarnos. Y si no hubiera habido pecado original, ¿no se hubiera encarnado? Sí, se hubiera encarnado. El catecismo nos dice para qué se encarnó Jesús. Y el primer motivo no fue para salvarnos. Eso fue un medio necesario, pero el objetivo nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en este número, el 460. El Verbo Divino se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Lo dijo San Atanasio de Alejandría, en sintonía también con lo que escuchamos hoy en el Evangelio. Entonces, la finalidad de Jesús no era solo salvarnos, eso era un medio. Su finalidad era compartirnos su misma divinidad. Esa es la finalidad. Y por eso el libro de cielo que ahorita el Padre nos va a enseñar, afuera tiene un subtítulo que Jesús les dijo que le pusieran, que dice: la llamada a la criatura para que regrese al orden, al puesto y cumpla la finalidad por la que ha sido creada por Dios. Y la finalidad es esa: Dios queriendo compartir su naturaleza, su vida divina con nosotros. Esa es la única finalidad de Dios en todo lo que Él hace. Y dice Jesús: hija, la vida oculta de Nazaret, que hice en Nazaret, no es valorizada por los hombres, ni siquiera es conocida. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida después de la pasión, porque abajándome yo, Dios, abajándome a todos aquellos actos pequeños y bajos, aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender el fuego, el barrer, etc., actos todos que nadie puede dejar de hacer, yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, o sea, le daba a cada acción humana de nosotros, aún a la más indiferente, un mérito divino
y precio infinito. Así que tus actos, por más insignificantes que sean, si tú fundes tu voluntad con la de Dios y invitas continuamente a que Jesús los haga, y que los haga porque Él quiere hacerlos, no porque yo quiero, porque Él quiere hacerlos, tus actos valen más que toda la creación, porque son actos de Él sucediendo en ti. El catecismo dice: la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta, inauguraba ya la obra de la restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Y dice Jesús: mira, mientras tú trabajando con esa intención, trabajando porque yo quiero trabajar en ti, mientras tú trabajas con esa intención, mis dedos corren en los tuyos, y mientras trabajo en ti, yo trabajo en ti, en el mismo instante, con mis manos creadoras que están en las tuyas. ¿A cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Porque Dios, como buen padre, tiene que castigar a sus hijos para corregirlos. Entonces tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo y demás. Y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar. ¿Te podría dar honor más grande? ¿Se puede creer eso? Sí. ¿No es como mucho? Que Dios quiera tu compañía y que junto con Él tú hagas lo que es propio a Él hacer. ¿No es como mucho? Pues sí es mucho, pero sí es verdad. Jesús dijo en el Evangelio: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. ¿Y qué obras hace el Padre? ¿Dios Padre es carpintero? No, Dios Padre es solo Dios. Él no es hombre, es Dios. Así que Dios Padre solo hace actos divinos, como crear, ¿sí? Entonces dice Jesús: el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, ¿qué? Y diario nos quedamos pensando: pues si Jesús resucitó un muerto, yo voy a resucitar también otro. Jesús multiplicó el pan, pues yo también. Siempre tan materiales nosotros. Ya nos estaba diciendo que arriba que Él hace lo que hace el Padre. Está hablando de actos divinos. Y dice que esos actos divinos, los que hace el Padre, que son los que Jesús hace, son los que quien le crea en verdad, en un cierto futuro, lo tiene así como más adelante, esa persona también los hará y los hará crecer. Y por último, dice el Catecismo del 521, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. Todo lo que Cristo vivió significa no más lo que vivió como hombre, lo que hizo. Jesús es solo un hombre, no, es Dios. Así que todo lo que hizo como hombre y como Dios, el hecho de que lo haya hecho, Él hace posible que podamos nosotros vivirlo en Él. Y a su vez que Él lo viva en nosotros. Pues bueno, esto es solo para medio querer empezar a vivir en la divina voluntad. Pero para eso es necesario leer eso que el Padre tiene en sus manos. Libro de cielo. ¿Por qué libro de cielo? Porque contiene lo que Jesús vive en su interior. Contiene
el modo de cómo aprender a vivir a modo de cielo, de cómo hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, de cómo tener el reino plenamente triunfante en nosotros. Son 36 volúmenes, no es así como que cómetelos de ya, no, pero sí hay que empezar a leer y empezar a hacer vida lo que Jesús le dice a Luisa. Porque como decía arriba Jesús, quiero hacer la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Así que si nosotros queremos recibir esa renovación, es necesario leer. Si no puedes comprar el libro, búscalo en internet, pero no te quedes sin leer. Se puede buscar, está en PDF, hasta lo puedes escuchar, pero sin duda lo mejor es leerlo. Y yo personalmente no me gusta leer en la computadora. Yo leo en papel. Entonces, por amor de Dios, lean. No se queden sin leer, por el medio que ustedes quieran, pero lean. Por amor de Dios, para cumplimiento de la finalidad por la que ustedes existan y para que tengamos con qué afrontar las cosas que se nos vienen. ¿Sí? Padre. Que si buscamos otra vez, a ver cuándo podemos traer a Ricky. ¿Verdad? Sí. Pues le agradecemos mucho a Ricky que nos pudo acompañar estos 3 días. Yo creo que los que pudieron estar los 3 días pudieron seguir una secuencia, ¿verdad? Y pudieron entender todavía mejor. Pero aún así, aunque solamente hayan venido un día, digamos que vinieron solamente hoy, aún así yo creo que se dan cuenta de esta gran riqueza que es el conocer el don de la divina voluntad y sobre todo saber que el Señor nos lo quiere dar también y ya es para nuestro tiempo, porque si no fuera así el caso, el Señor nos lo hubiera revelado y el Señor ya lo dio. Ya tenemos el tesoro y ese tesoro pues está contenido aquí. Son 36 volúmenes que escribió Luisa. 36 volúmenes están aquí. Ustedes pudieran tratar de conseguirlos quizás, digamos, en el internet, librito por librito, por lo menos les van a salir algunos $250, ¿verdad?